Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Plataforma Democrática con el objeto de llevar adelante el análisis de los asuntos más importantes ocurridos en la última semana. Este es un programa que se transmite por el canal VHTV de Cable Más y se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Vej. Soy Ángel Delgado y en esta oportunidad estamos con Juan Cheput. Por razones de viaje, no contamos con la presencia de nuestro habitúe, que en este caso es Víctor Andrés García Belaúnde, se encuentra fuera del país y en consecuencia los comentarios de esta semana lo vamos a llevar directamente con Juan. Juan, ¿cómo estás? Esta semana el hecho quizás más importante ha sido el intento de llevar adelante un proceso constitucional, una denuncia constitucional contra la que fuera fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. En realidad ella ha hecho méritos demasiados para poder estar en una situación de este tipo. Sin embargo, por razones extrañas, no se ha podido llevar adelante en la fecha programada la discusión y votación de este caso, que creo que hubiera sido importante, porque la señora Zoraida Ábalos hace una figura emblemática de este tiempo de hegemonía de Lagarto Vizcarra y de la comisión de un conjunto de estropicios, de actos abusivos, y la señora fue pues uno de los representantes quizás más caracterizados, entre otros, por cierto, de este periodo. Entonces, ese es un tema a conversar. Y por cierto, el otro tema que quizás desde el punto de vista de la fórmula es un poco autorizar a que la señora no entregue el despacho de la presidencia a nadie. Me refiero a la señora Boluarte, la actual presidenta de la República, no entregue el despacho presidencial a nadie en la medida que no hay vicepresidente, sino se haga a través del control remoto, o sea, que ella retenga la posibilidad de seguir administrando el despacho presidencial, ¿no? Porque este es el tema. A través del control remoto es un tema que apunta fundamentalmente a ratificar el propósito que tiene ella y que el gobierno, y por cierto, un importante número de congresistas, de establecer una suerte de normalidad hasta el año 2026, ¿no? Es una pretensión ambiciosa, peligrosa, llena de problemas al medio, como vamos a analizar, pero esa es un poco la pretensión y en consecuencia, ya pues, ¿por qué no viajar? ¿Por qué no desempeñarse como un presidente normal, sin ningún tapujo? Ya quedó atrás el régimen de transición, ¿te acuerdas tú que eso fue lo que se habló en un comienzo? Y entonces estamos ante una continuación como si lo de Castillo y su propia participación de la señora Boluarte en ese gobierno que trajo por los suelos el régimen democrático lleno de corrupción, de ineficiencias, no significara nada y tú pudieras establecer una línea de continuidad sin que esto generara ningún problema, como si fuera una transición normal, un reemplazo meramente técnico, cosa que tú y yo sabemos que no es así. Aquí ha habido hechos muy importantes y en consecuencia el pedido de adelantar las elecciones era una forma de darle un nuevo impulso, una nueva vitalidad al proceso democrático que se había visto seriamente dañado durante el gobierno de Castillo con Boluarte, ¿no? Ahora está Boluarte sin Castillo y muchos creen que hemos vuelto a una normalidad. No es ese nuestro parecer, pero en fin, estos son los temas que lo planteo y te cedo la palabra para que tú sobre los mismos emitas tus primeras opiniones. Muchas Adelante. gracias, Ángel. Un placer tener una conversación inteligente contigo como siempre. Mira, yo en relación a lo de Zoraida Ábalos, yo quisiera darle un contexto a todas aquellas personas que nos están viendo. Yo soy de los que piensa que en los últimos 30 años se ha construido una especie de autoritarismo caviar, lenta pero sistemáticamente, con la colaboración sucesiva
de diversos gobiernos, incluyendo el de Fujimori, que no se lave las manos. Entonces, en esos 30 años, estos señores, que utilizo el término caviar no porque me guste, sino porque coloquialmente lo entenderán todos, Sí, claro. eh, ellos han ido tomando sucesivamente el control de diversas instancias del Estado. A partir del gobierno de Ollantumala se desataron. Si una persona discrepaba con ellos, pues de inmediato aparecía como por arte de magia una acusación fiscal y fueron uno a uno alienando a sus enemigos o mediatizándolos o limitando su accionar. Con el gobierno de Vizcarra llegó al clímax, en el cual periodistas, políticos, ¿no? Incluyendo congresistas, a pesar de tener la inmunidad, fueron cayendo bajo esta férula que tenía el control fundamentalmente del Poder Judicial. En el año 2014, en una conferencia anual de ejecutivos, Moisés Naín dijo lo siguiente, ¿no? El poder lo tiene quien controla el Poder Judicial. Y vaya que acertó en esa precisión que significa el estado de las cosas en el mundo. En el Perú, el poder del control, el control del Poder Judicial lo tenían estos señores caviares y empezaron a manejar las cosas a su antojo. ¿Qué mayor prueba de la forma como trataron a Pedro Pablo Kuczynski, a Alan García, al mismo Alejandro Toledo y cómo trataron o tratan a Ollantumala, Nadine Heredia, Susana Villarán y todas las personas que conocemos? Sí, Yo claro. no he visto allanamientos a la casa de Susana Villarán, ni detenciones con esposa, ni tampoco a José Miguel Castro, ¿no? Ni a ninguno de los involucrados. Ninguno de ellos ha caminado esposado, ni ha tenido titulares mediáticos como lo han tenido cualquier enemigo, cualquier adversario de estos señores. Entonces, parte funcional en el tramo final ha sido la señora Zoraida Ábalos, una señora que se negó a investigar a Pedro Castillo, pero ese es el colofón, esa es la parte superficial del iceberg. Esa señora fue funcional al señor Vizcarra, estuvo de la mano de Vizcarra, participaba de reuniones con Vizcarra, visitaba permanentemente a Vizcarra y fue parte de un entripado en el sistema de justicia que verdaderamente amerita una investigación. Que tenga todavía alguna dosis de poder, que en estos momentos se siente indignada, que esté visitando congresista por congresista, esa es otra cosa. Pero de que la señora merece que se levante su fuero y pueda ser investigada, por supuesto que sí, porque ella ha sido parte de este proceso lamentable que ha vivido el Perú en los últimos años. Y no se trata de una cuestión de venganza ni cosa por el estilo, sino de entender que la democracia funciona así. Si alguno o algunos usurpan o manejan mal los poderes que la nación les ha conferido, pues tienen que ser investigados y eventualmente juzgados. Y eso es lo que ha hecho Zoraida Ábalos, convirtiendo a la Fiscalía en un mecanismo de persecución política. Porque eso fue lo Sí. que pasó. Así de simple. Bueno, sí, efectivamente yo comparto plenamente ese enfoque y quiero un poco complementar algunas cosas que tú dices, que efectivamente esto viene de atrás. Digamos, la matriz, el foco de origen, el inicio fue el régimen de Fujimori y ellos también tuvieron una Zoraida Ábalos que se llamó Blancanélida Colán, que un poco es el Ujú. antecedente y es el ejemplo de la subordinación de la justicia, del aparato de justicia, más algunos jueces supremos, ¿ah? Cuyos nombres los recordarán, en estos momentos no me vienen a la memoria directamente, pero efectivamente había una claqué de personajes en el Ministerio Público y en el Poder Judicial que se pusieron al servicio del gobierno de turno y fueron herramienta de persecución política. En estos tiempos en los cuales pues ya no es posible desaparecer a las personas ni usar a la fuerza bruta de la policía directamente, la sofisticación del mecanismo represivo es a través de los mecanismos jurisdiccionales, Fiscalía y Poder Judicial, al cual hay que sumar además el aparato policial especializado, la policía política, que durante un tiempo fue la DIVIAC, que tú recordarás que hacía una triangulación. Te encontraban a un audio comprometedor o no, lo sacaban de contexto y eso era mérito para que la fiscalía interviniera y abrir una causa y te procesaran, inclusive si querían podían con esta facilidad con que daban ellos las prisiones preventivas,
te podían detener X tiempo, hasta 3 años, simplemente para poder investigarte. Eso ha pasado aquí en el Perú y eso hay que decirlo. Y entonces hoy, así como la señora Neria Colán fue el símbolo de una justicia atravesada y subordinada a un gobierno de turno, a una dictadura, al régimen de Fujimori, la señora Zoraida Ábalos cumple efectivamente el mismo papel. Ella es la que emblemáticamente, por sus relaciones, por sus contactos, por las declaraciones que hace la secretaria de Vizcarra, diciendo que se reunían frecuentemente en Palacio, que tenía una gran amistad, por la denuncia que hace una fiscal del Callao, Rocío Sánchez, que llega a decir que la señora sabía y conocía perfectamente cómo los fiscales encargados del caso de los cuellos blancos se reunían ni más ni menos que en el edificio de Vizcarra, en un departamento, con la presencia del mayor Ballesteros, que era el encargado del chuponeo, y ahí entonces decidían qué video se mandaba a la prensa, cuál se publicaba y cuál se ocultaba. Esta es una denuncia que en su momento causó mucho escándalo. Por supuesto, la señora Ábalos la escondió. Está hoy día en manos de la Junta Nacional de Justicia, que es un engendro también del vizcarrismo nefasto, y estando pendiente de una resolución, es un proceso disciplinario dentro de las potestades que tiene la Junta se ha atrevido, mira tú, sin tener ningún tipo de autoridad y haciendo una labor de injerencia en otro poder del Estado como el Parlamento, a decirle al Parlamento que no procese, que no lleve a cabo ningún tipo de sanción contra la señora Zoraida Increíble, Ábalos, ¿verdad? ¿no? Hace una defensa, o sea, que le corresponde a los abogados. Yo no sabía que la gente de la comisión era defensa. Y más, ni siquiera lo hace por uno de ellos, sino lo hace por una fiscal, cuando la labor de la Junta es controlar justamente las conductas, ¿no? Y los procesos correctos, el proceso administrativo de jueces y fiscales, ¿te das cuenta? Entonces, este es un caso grave, porque mira tú, si están abogando por una fiscal que tiene una denuncia como la que te cuento, hecho por Rocío Sánchez, en su oportunidad que ya tiene creo que más de un año, entonces ya han adelantado opinión, ¿te das cuenta? Entonces mira tú este tipo de contradicciones que revela pues la miseria y la descomposición de estas instituciones que deberían tener un papel relevante y merecer la máxima confianza de los ciudadanos. No es así porque han estado al servicio de las pasiones políticas de los gobernantes de turno. Y en consecuencia, bueno, en fin, vamos a creer de que el doctor Bustamante, ¿no?, se ha enfermado, mala suerte, y espero que en una próxima semana se reprograme todo esto y se pueda pues finalmente primero levantarle el fuero para que pueda ser investigada, y por qué no, ya es tiempo de que el reinado de ella termine. Ya gozó de las cumbres del poder en la fiscalía y ya no tiene nada más que hacer ahí. Ya te das cuenta, es un resabio del pasado, con muchas cosas que explicar y dar cuenta, y por lo tanto hasta por decencia debería ya retirarse y dar paso pues a nueva gente que oxigene la labor del Ministerio Público. En fin, esto es, complemento lo tuyo, y quería más bien, y estamos de acuerdo en esto, ¿no? Ahora más bien quería un poco plantearte el otro tema que había tocado en la primera parte, que es a propósito esta, de este proyecto de ley que va a permitir que la señora Boluarte desde el extranjero, a través del control remoto, siga administrando el despacho presidencial, ¿no? ¿Qué significa esto a tu juicio? Más allá del tema técnico constitucional, ¿no? No, a mí me sorprende el nivel constitucional, el nivel de desarrollo constitucional que hay en la mente de nuestros parlamentarios. Tú y yo sabemos que el artículo 115 es clarísimo. Sí, sí, Y el artículo 115 dice en el viaje de la presidenta, el primer vicepresidente o el segundo vicepresidente y punto. sí. Entonces, creer de que esto se puede solucionar a través de una ley de desarrollo constitucional o creer de que esto puede manejarse a un nivel jurídico que no involucre las dos legislaturas que se exigen para una modificación constitucional es una cosa de locos.
Mira, yo no encuentro hasta ahorita, y lamento mucho que un amigo nuestro, Víctor García Toma, dice que se puede hacer una ley de desarrollo constitucional. Yo no creo en eso. Yo creo que está equivocado nuestro buen amigo Víctor. Acá se requiere una modificación de fondo en la Constitución para que quede claramente especificado eso. Si no, la señora estaría en la posibilidad de ser vacada por el Congreso de la República, por ausentarse del país. Y es realmente triste, ¿no? Que el debate no esté llegando a Honduras como merece, como consecuencia del trato que le viene dando el Congreso, que ya aceptó Sí, sí. modificar, ¿no? Sin entender todos lo que eso significa en términos de implicancias a futuro. Y yo diría lo siguiente, ¿no? Las tecnologías de la información permiten que ella, desde el extranjero, despache. ¿De acuerdo? Pero también permiten que ella exponga desde el Perú. No tiene por qué viajar. Y hay antecedentes de presidentes que no han viajado mucho. Por ejemplo, Alan García. Alan García es de las personas que habrá viajado 2 o 3 veces durante todo su mandato. Ollanta fue un presidente viajero, Alejandro Toledo también, pero Alan García no. Igual sucedió con Pedro Pablo Kuczynski, aunque en el caso de este último por la permanente crisis política en la que estuvo inmerso, pero tuvo muy pocos viajes. Que la señora Zoraida Ábalos pretenda corregir con un viaje lo que no puede hacer por teléfono es una barbaridad, porque el problema de fondo de la señora Zoraida Ábalos no es un cambio de ley, es que nadie la respeta, de que no practica la diplomacia presidencial porque no tiene peso específico, Dina porque Boluarte, no, por si acaso, ¿ah? Dina De Dina Boluarte, perdón, Boluarte. Dina Boluarte. Ya ¿Qué, pasamos del tema de la fiscal, el caso de la fiscal. claro, Los amigos van a me estar confundí con sorprendidos. ¿Qué tiene que ver la sí, Zoraida en sí, este caso, no? me confundí, un Sí, sí, lapsus. Dina ya. Boluarte, eh, muchas gracias, Ángel. Dina Boluarte, o sea, ella, ella, ella no tiene necesidad de estar viajando en ese sentido, abandonando sus posiciones en el país. Ella tranquilamente puede ejercer desde acá cualquier tipo de mensaje que pueda dar por las tecnologías de la información, y lo que decía era que ella no tiene gravitas, ella no tiene reconocimiento político, ella no tiene trayectoria. El gran problema de la señora Dina Boluarte es que sus pares no la reconocen y por eso le quitan legitimidad. Hay muchas cosas que se pueden solucionar con la diplomacia presidencial. Levantar el teléfono, señor Alberto Fernández, usted dice eso, yo pienso esto. Y hablar, dialogar de frente, presidenta a presidente. Igual con Andrés Manuel López Obrador. Se equivocan quienes creen que una caricatura de condena como la que ha hecho el Congreso de la República Sí, va a ese cambiar es la simbólico. política exterior. Ese figuretismo puro no sirve absolutamente para nada, más bien lo ha despreciado. Miren la respuesta de Andrés Manuel López Obrador. Ah, ya, es una condecoración para mí, nosotros seguimos en nuestras relaciones sin ningún problema con el Perú, no pasa nada. O sea, los ningunea, así de simple, los ningunea. Y no tiene ninguna importancia, dicho sea de paso. Y lo único que vale acá es que la señora Boluarte lo llame a Andrés Manuel López Obrador. Levante el teléfono y le diga, señor, quiero hablar con usted. Y si le rechaza, una conferencia de prensa. Yo he intentado, no, no, y ponerlo en su sitio a nivel mundial. Para eso no necesitas una autorización. El problema de fondo es político y lamentablemente no tiene en Alberto Tarola a un buen consejero. El señor Otárola quiere quedarse a cargo del despacho presidencial y eso me parece a mí peligrosísimo. Sí, pues evidentemente ese es el asunto. Ahora, detrás de todo eso, que ya es cuestionable, tú lo has dicho, no voy a abundar en ese sentido, está la pretensión de normalizar el régimen político que se definió como de transición en un comienzo. Un régimen de transición, un gobierno de transición es aquel que, habiendo una fecha de elecciones, merced a una decisión política constitucional de adelantar el proceso electoral recortando los mandatos, entonces el régimen de transición administra durante ese periodo garantizando la solvencia del proceso electoral y los asuntos básicos que durante ese tiempo transcurran. Pero no, la señora Boluarte ha abandonado ya esa tesis de complicidad con una mayoría en el Congreso y en consecuencia están haciendo una serie de ajustes con el objeto de darle normalidad y
hacer viable la pretensión de durar más de 30 y tantos meses, mira tú, hasta julio del año 2026, en un Muy bien. país tan precario, con las fisuras que tenemos, con los problemas que están a la vista, y teniendo en cuenta la incapacidad manifiesta del gobierno para atender estos reclamos, porque ninguno de ellos ha sido atendido. El tema de la violencia en el sur está congelado, está entre paréntesis, no ha sido resuelto. El tema de los damnificados, ahí ha habido muchos problemas, ha quedado ahí pendiente. Viene un nuevo niño entre los próximos meses, y el dengue es una nueva pandemia que se generaliza por todo el país, y el Ministerio de Salud resulta impotente. Entonces, estos problemas, entre otros, para ya no hablar de los asuntos de corrupción que cada día salen más, y en un momento determinado va a aparecer un video, una foto comprometedora que va a liquidar el proceso. Sin embargo, todo eso se omite, y hay la pretensión de que estamos ante una continuidad normal, o sea, como que aquí no ha pasado nada en el Perú, se fue Castillo, el gobierno de Castillo Boluarte, ahora sin Castillo sigue Boluarte y no pasa nada, y hay mucha gente, inclusive en el campo democrático, que quiere creer eso con el pretexto de que no hay alternativas en el corto plazo y prefieren esperar casi 2 años y medio y un poco más para ver si la cosa mejora. Este es el fondo del asunto, ¿no? O sea, este intento de surcir esta carencia de vicepresidencia y el tema del despacho presidencial, más allá de la fórmula, que es efectivamente problemática y equívoca, está el ánimo de generar condiciones para un gobierno basado en una normalidad inexistente. Ese es el tema, creo que de fondo. ¿Qué te parece a ti? ¿Esto tiene fundamento o la realidad se va a imponer y en un momento determinado, cuando menos se piense, cualquier circunstancia? Porque el gobierno de Boluarte es una especie de hoja que flota en el viento, y cuando las tormentas se ericen y se profundicen, sean más grandes, evidentemente esto va a saltar por los aires, si es que no es por un acto de corrupción develado. Entonces, este es el panorama, y creo que esta actitud complaciente del Congreso de aceptarle corriendo el pedido que ha hecho Tarola de este proyecto de ley de desarrollo constitucional no es sino una fórmula de congraciarse y de sumar sus destinos, de compartir la misma suerte. Es lamentable que el Congreso, que cumplió un papel importante, más allá de todos sus límites y problemas que lo hemos señalado, pero estuvo en la defensa de la democracia, termine después de la caída del inepto y delincuente Castillo, que fue, digamos, el culmen de su victoria, en un proceso de acercamiento a lo mismo, ¿no? Con otros rostros, y finalmente termine enlodado y enfangado en un gobierno que no satisface ni a tiros ni troyanos, ¿te das cuenta? Y que además Ujú. puede volar en cualquier coyuntura que se presente un poco más adelante. Así es, Ángel. Has sido muy claro en señalar, algunos considerando de lo que estamos, las cosas en las cuales estamos envueltos en la actualidad. Yo quisiera igualmente complementar algo, ¿no? Mira, es triste lo que está sucediendo en el Parlamento. El Parlamento, yo creo que ha abandonado todo tipo de escrúpulo en lo que se refiere a la legitimidad. Y eso hacia adelante es peligrosísimo. Un Parlamento que no se cuestiona a sí mismo cuando pierde legitimidad es un Parlamento que empieza a ignorar la realidad y genera las condiciones para que se genere aún mayor violencia. Los límites de un Parlamento lo da su racionalidad, en base a qué, a la legitimidad que tiene. ¿Tienen un origen legítimo? Por supuesto, pero la legitimidad es la que le otorga el favor Ejercicio, ciudadano, el ejercicio. ejercicio, que en estos momentos ellos no llegan ni al 5%. Entonces, no son conscientes de eso y encima están actuando con desparpajo. Entonces, la razón moral, la cuestión moral, queda completamente de lado. Y es en ese afán que empiezan a ignorar todo tipo de reglas. Mira, en este esquema de cuestionamiento de la posibilidad de permitir que la señora Boluarte viaje al exterior, estamos tirios y troyanos. No existe persona que haya leído la Constitución que esté a favor de eso. Por eso me extrañan que algunos juristas notables como Víctor García Toma digan se puede hacer una ley de desarrollo constitucional. No es así. Está yendo en contra de los fundamentos de la propia Constitución. Entonces genera un precedente a futuro.
como están generando un lamentable precedente todos aquellos empresarios mercantilistas que porque están haciendo su negocio en el corto plazo, dicen ya que se quede Dina, hay que hacerla que continúe, porque tienen un amigote en el gobierno o alguien que les está permitiendo hacer negocios. Lo único que están generando, y hoy día me lo decía un destacado periodista puneño, coincidiendo con una entrevista pasada, que la gente piense e interiorice, y nadie se lo va a sacar del cerebro, que este gobierno es de derecha. Como ya lo están diciendo en Puno, en Cusco, la derecha gobierna con la señora Boluarte. Entonces, se ha incrementado, como lo dicen las encuestas, la exigencia de Asamblea Constituyente de 26 ha pasado a 48% en mes y medio. Entonces, la gente ya está viendo a este gobierno como de derecha. Entonces, suponiendo que se queden hasta el 2026, lo que viene va a ser terrible para el país, porque va a venir un gobierno de izquierda por el péndulo electoral y encima vamos a tener asamblea constituyente. Sí, Todo pues. por la irresponsabilidad de esos empresarios mercantilistas, como los de la CONFIEP, ¿no? Algunos que han salido a decir que se quede Boluarte o de la Cámara de Comercio, y por culpa también de una clase política que a lo único que le importa es quedarse hasta el 2026, y me refiero a los parlamentarios. Le están haciendo un tremendo daño al país. Sí, sí, sí. Yo creo que ese largo plazo no se está viendo. El interés inmediato, la búsqueda chiquita, el hecho de buscar el interés propio y no lo que al Perú le conviene, hace que no se vea cómo la correlación de fuerza en casi 3 años, mira, son casi 3 años, va a cambiar y en consecuencia esto de gobierno de derecha que hoy día se repite en las calles y en algunos lugares puede hacerse generalizado y puede hacerse sentido común de aquí hasta el año 26, ¿te das cuenta? Y en consecuencia, en lugar de fortalecer una alternativa democrática, que muchos en este lado plantean que no, como no hay en lo inmediato, entonces hay que esperar. Cuando se logre, si es que se logra, va a tener todo el desgaste y el peso negativo del gobierno de Boluarte, porque finalmente la hemos incorporado al bloque que, como bien hemos dicho, nadie está planteando aquí que hay que deshacerse de la señora Boluarte, pero sí marcar una línea de diferenciación. Ni un ministro, a pesar que hay varios que lo merecen, ha sido interpelado y censurado. ¿Te das cuenta? Eso es y ahora se apoya un tema que, repito, está evidenciando este compromiso, esta santa alianza entre sectores de la oposición democrática y este gobierno. En fin, lo que no tenía por el lado de la izquierda lo consigue por el lado de la derecha, y yo creo que este pacto puede ser funesto porque va a quemar la perspectiva, el futuro de todos aquellos que aunan su destino y su suerte con la señora, con la señora Boluarte, ¿no? Así es. Definitivamente eso es lo que va a suceder en los próximos días, y lamentablemente el Congreso ni el Ejecutivo están viendo las consecuencias de sus Sí. actos. Yo creo que ahí hay una ceguera absoluta y un sofisma, no hay que votarla, no hay que votarla, pero tampoco hay que aparecer pues a la cola de ella o a sus pies, y eso es lo que no se termina de entender, ¿no? O sea, falta ductibilidad para, yo no digo que la vaquen, ni mucho menos, pero sí marcar una distancia de modo tal, recordando que ella que fue una de las piezas claves del periodo de Castillo. El gobierno era un gobierno de Boluarte, Castillo, Castillo, Boluarte. Lo que ha pasado es que se ha ido Castillo, queda Boluarte. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya, mira, hemos llegado ya al fin de este programa. Es un asunto muy importante porque nos acusan un poco de maximalistas y tremendistas, pero no, yo creo que hay que ver, en fin, cuando uno no es consciente de estas cosas, lo que uno siembra, al final en política, tu buena intención te puede producir un efecto totalmente contrario al que está buscando. Entonces sería Así es. terrible que luego del desastre de Castillo, de la caída de Castillo, del aplauso general, terminemos mañana con otro Castillo, con otro nombre, con otro rostro, ganando las elecciones del año 26, y eso sí sería realmente nefasto. Bueno, hemos llegado al final de este programa, agradeciéndote tus opiniones siempre importantes.
nos despedimos de todos ustedes, amigos, no sin antes agradecerle el seguimiento a su programa, Plataforma Democrática, y prometiéndoles que ya espero con la presencia de Víctor Andrés García Belaúnde Vitocho podamos retomar en la próxima semana y seguir analizando pues esta coyuntura procelosa, difícil, que puede traernos más de una sorpresa. Muchas gracias Gracias y a ti, hasta Ángel. pronto.